Hola, buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida a este canal de México Previene TV. Es una iniciativa pensada en proporcionar información útil y al alcance de todos para orientar sobre los riesgos y peligros a los que nos enfrentamos en nuestra vida diaria y sobre las acciones que debemos llevar a cabo para disminuir los incidentes o las catástrofes que pueden resultar ante la presencia de dichos eventos. En esta ocasión y como parte del lanzamiento del canal en YouTube, les damos la bienvenida a Víctor Cerón López. Víctor, desde hace 27 años, colabora con el Sistema Nacional de Protección Civil en México en los ámbitos federal, estatal y municipal. Ha recibido capacitación y entrenamiento por la Oficina de Asistencia para Desastres, el Comando Norte, la Oficina de Explosivos, el Departamento de Justicia y la DEA de los Estados Unidos y el Instituto del Petróleo de Emiratos Árabes Unidos. En México ha cursado temas en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y con la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, conocida como ARISE México. En el ámbito académico colaboró en el diseño del mapa curricular de la licenciatura en Protección Civil y es promotor y miembro del Comité Académico de la carrera de Técnico Superior Universitario en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y su continuidad en Ingeniería de la Secretaría de Educación Pública de México. Y es coordinador en idioma español de la campaña Los desastres no son naturales. Víctor nos va a platicar algo sobre por qué los desastres no se consideran naturales. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Víctor? ¿Qué tal? Muy buena tarde. Gracias por la invitación. Es un placer que nos hayan invitado. Eh, Como bien lo señalas, Blanca, promovemos junto con otro grupo de amigos, colegas a nivel mundial, esta campaña que nació en los años 90 y que pretendemos difundir entre la población y entre los sectores periodísticos, académicos sobre los desastres no son naturales. Cuando describimos a los desastres como naturales, da la impresión de que estos son inevitables y que las acciones humanas pueden hacer muy poco para prevenir o mitigar sus impactos, cuando es todo lo contrario. Los desastres son el resultado de una amenaza natural o antropogénica, que es generada por la mano del hombre o la mujer, que repercute en un asentamiento humano, el cual no cuenta con recursos adecuados, no está organizado de forma que pueda resistir ese impacto y cuya población es vulnerable debido a varios factores subyacentes: pobreza, exclusión, socialmente desfavorecidos en alguna u otra forma, en fin. Una amenaza natural se transforma en desastre cuando se combina con la exposición y la vulnerabilidad para ocasionar la pérdida de vidas, lesiones y heridas, junto con pérdidas económicas. Lo que conocemos como desastre, tragedia, catástrofe, que es esa conjugación entre el fenómeno que tenemos amenazando, junto con la conjugación, como decía, de esta exposición y la vulnerabilidad a la que la población puede estar expuesta. Eh, Cuando hablamos de desastre natural, dejamos la responsabilidad a la naturaleza. ¿Era, ¿Era natural que temblara? Sí, claro. ¿Era natural la generación y el paso del huracán por alguna costa? Sí, por supuesto. Lo que no era natural es el impacto al daño a la persona, a su propiedad, a sus bienes, a los servicios. Si el huracán hubiera pasado en una isla desierta, no sería un desastre, pero no natural. No natural en el sentido de eliminar la responsabilidad de alguien más, presente o de generaciones pasadas, que decidieron asentar, construir, ampliar una comunidad, una ciudad, una zona conurbada, una megalópolis, un país, con un plan nulo de desarrollo o con la falta total de este plan, para poderle dar a la población las herramientas, las facilidades para enfrentar ese desastre cuando se presentara. Cuando temblara, cuando pasara el huracán, cuando tuviéramos la explosión, la fuga, el derrame, todo lo que escuchamos y vemos en noticias y día a día en las redes sociales.
Ok. ¿Y cuántos tipos de amenazas naturales nos podrías contar que hay? En México, el Sistema Nacional de Protección Civil identifica a dos grandes grupos de fenómenos o peligros. Los que son de origen antropogénico y los que son de origen natural. En el caso de los antropogénicos, identificamos a los fenómenos socioorganizativos, a los fenómenos químico-tecnológicos, a los fenómenos sanitario-ecológicos. Y de un origen natural, identifica a los fenómenos hidrometeorológicos, a los geológicos y por supuesto a los astronómicos. Cada uno con algún fenómeno, algún peligro realmente interesante eh, para cada caso de estudio. Todos estos en conjunto son los temas de investigación de parte del Sistema Nacional de Protección Civil, del personal de la protección civil y de la gestión integral. Es importante que conozcamos al fenómeno, al peligro, para saber su comportamiento y cómo lo vamos a enfrentar. Cuando pensamos en el desastre, pensamos en grandes eventos históricos en México, que la misma antropología social ha estudiado y que considera que esa pérdida humana, esos lesionados en su momento, la pérdida económica que tuvo la comunidad, el Estado del país, generan en su conjunto lo que denominamos el desastre. Sin embargo, reitero, y será así durante esta charla, lo incorrecto es acomodarle, adicionarle el término natural. Ese sí, Entonces, ajá, adelante. entonces, ante los peligros naturales que existen, estos sí son inevitables, pero podríamos decir que el impacto en las comunidades no es inevitable, ¿cierto? Podría ser evitable totalmente, pero el desarrollo que conlleva la preparación de la población es lo que va a mitigar, reducir ese impacto del paso del huracán, del sismo, de la inundación, de la explosión, etc. El fenómeno del peligro está alrededor, presente a nivel global. Tenemos en diferentes épocas del año ya identificados algunos fenómenos, como ahora la temporada de incendios forestales que están muy marcados en el país y en otros lugares del mundo. Sabemos que en la temporada de verano los huracanes para el Atlántico y para el Pacífico se presentan para las costas del Caribe y para México, eh, Centroamérica. Tenemos identificados esos momentos. Sabemos también, y con ayuda de la tecnología, le damos seguimiento ahora a los tsunamis, le damos seguimiento a tornados, le damos seguimiento a muchos fenómenos a nuestro alrededor. Sin embargo, sí existen algunos de estos eventos que se generan de forma súbita. El mismo sismo, claro, una explosión, un derrame de materiales peligrosos, por ejemplo. Pero si nosotros, desde la protección civil, desde la gestión integral del riesgo de desastre, proporcionamos las herramientas, el conocimiento, el entrenamiento a la población, no solo a los grupos de respuesta, cuando el evento se presente, el peligro impacte, sabremos qué hacer. Y entonces, esa amenaza no me impactará de tal manera que se vuelva para mí, para mi familia, mi comunidad, mi ciudad, lo que conocemos como desastre. Sí habrá pérdidas, porque puede ser de un tamaño mucho mayor a la capacidad de respuesta que tenemos hoy. Pero nuestra recuperación puede ser más rápida, a diferencia de no tenerlo identificado, de no saber cuándo impacta, de no saber cómo enfrentar en mi núcleo inmediato esa situación de emergencia. Y ejemplos tenemos muchos en México, en la historia. Eh, como te decía, la antropología social nos ha permitido mantener una memoria del desastre ocurrido a nivel global y tenemos infinidad de información hoy disponible para los estudiosos de la protección civil, de la gestión integral del riesgo, de los respondedores de emergencia, de cómo ayudar a la población. Eh, no solo visualizar la respuesta de la emergencia con la tecnología y con el personal adecuado,
también contar con la tecnología, la información, la historia, la preparación para la ciudadanía, que es realmente a quien le damos el servicio, a quien atendemos. Y es importante que no solo las áreas de gobierno, de respuesta de emergencias privadas o públicas estén preparadas, como tenemos enormes ejemplos de grupos excelentemente preparados, Sí, claro, pero porque, debemos de bueno, fortalecer a la sociedad. podemos ver, como bien lo dices, no es suficiente que estén preparados estos grupos de expertos para actuar cuando ya esté el desastre, cuando ya se haya presentado la catástrofe, ¿no? Ante un evento natural que confluye con la actividad humana. Entonces, yo me imagino o quiero pensar que una población es más resiliente cuando está capacitado también la población y saben cómo actuar de manera antes de que se presente el desastre o cómo estar preparados, sabiendo que yo ya vivo en una zona donde hay mucho riesgo de deslaves, de inundaciones, vivo cerca de un bosque y a lo mejor me puede afectar el incendio, tal vez puedo estar preparado si me informo sobre las actividades que debo de llevar a cabo cuando yo ya vea el peligro inminente, ¿no? Claro, Ante esto, sí, podríamos decir que sí es posible reducir la vulnerabilidad de la sociedad, Víctor, ante las amenazas naturales. totalmente. Y tenemos varias herramientas actuales a nivel global. Por supuesto, la difusión del peligro, el comportamiento que tiene en base a la historia de los impactos anteriores de eventos similares, para que aprendamos lo que puede ocurrir. Y lo podemos hoy con la tecnología visualizar perfectamente los daños que puede tener el paso de un huracán, la caída de un avión, el sismo, la actividad volcánica como tenemos ahora en el Caribe. Hay ejemplos. La otra parte es volcar la información a la población, a los jóvenes, a las amas de casa, a los núcleos organizados, a los núcleos por organizar en diferentes actividades económicas, para que cuando se presente esa situación de emergencia, sepan identificarla, sepan reaccionar y después sepan ayudar o ayudarse. Esto les va a permitir ser resilientes, poder recuperarse más rápido, tener un panorama sobre lo que ocurrió y cuáles son los caminos que deben de seguir para evitar o para que en la próxima ocasión que se presente algo similar, los daños sean similares y sean siempre menores, con una visión de protección de la vida, de darle un cuidado especial a nuestra población con esta información disponible de la preparación hacia la próxima emergencia que viene en camino. Bien, Víctor, y dado que estas amenazas existen y estas amenazas sí no las podemos controlar porque estas sí son naturales, ¿qué actividades tendríamos que llevar a cabo para evitar que se conviertan en un desastre? ¿Qué es lo que tú nos recomiendas como especialista en este tema? Hay varios caminos que se están aplicando a nivel global. Uno de las estrategias más importantes es la generación de las alertas tempranas, el aviso oportuno a la población sobre el fenómeno, esa amenaza, ese peligro que está a su alrededor y que puede llegar a impactarles. El río que sube de nivel y que impacta a las colonias más bajas de una comunidad o que a una comunidad entera le llega a impactar. Si generamos modelos de aviso oportuno con la información meteorológica disponible, podemos generar un sistema de alerta temprana. Los modelos hoy disponibles de alerta ante un sismo en la que nos permiten con algunos segundos de anticipación prepararnos y poder realizar una evacuación, un repliegue en un inmueble o protegernos en caso de este sismo ya inminente. La vigilancia permanente que se le da a los volcanes en muchos lugares del mundo y el conocimiento del tipo de volcán que es, en la que puede empezar a desprender material o puede generar una explosión violenta. La información ya está disponible. Ahora es esta fase en la que la entendamos y la apliquemos. Por ejemplo, en las charlas utilizamos un ejemplo cuando se presenta un sismo. Cuando empieza a temblar, en cualquier lugar en el que te encuentres, buscas un punto de referencia.
algo que se mueva, busca los ojos de alguien más para confirmar que sí está temblando y que no eres solo esa sensación tuya. Ya después lo confirmas. Todos tus sentidos empiezan a trabajar y dicen, sí, está temblando. Perdimos segundos valiosos en el que pudimos ya ponernos a resguardo. La verdad es que parece que es la primera ocasión, la primera vez que vivimos un sismo. Pareciera que es la primera vez en la que en las comunidades costeras, por ejemplo, les impacta un huracán. Siempre parece que es la primera vez. Debemos de fortalecer la memoria del desastre porque tiende a borrarse en muy corto plazo. Entonces, recuperar la información histórica y darla a conocer. Se ha hablado mucho sobre los modelos educativos en los niveles básico, medio y superior, el fortalecimiento de carreras específicas hacia la protección civil, hacia la gestión integral del riesgo, que pueden ayudarnos realmente para tener personal preparado, adecuado en las áreas necesarias hacia la próxima emergencia, pero también con actividades preventivas necesarias. ¿Cuáles son las recomendaciones en general que todo mundo tendría que tener muy en mente para llevar a cabo y evitar estas catástrofes? Lo primero que debemos entender es el riesgo en el que estamos expuestos, donde estamos, donde estemos. No importa que yo hoy me encuentre en alguna ciudad donde vivo, donde trabajo, y en 15 días me encuentre en cualquier otra parte del mundo o de México mismo. Debo de conocer el riesgo en donde estoy parado. Debo de saber qué hacer en ese inmueble, en ese lugar, cuando se presente una posible emergencia. Ese análisis de riesgos inmediato de mi entorno sobre lo que puede ocurrir. Si manejo, tengo el riesgo de que puedo resultar tener un accidente automovilístico con lesiones o con daños materiales únicamente. Si quiero cruzar un río caudaloso en la cuerda floja, mi riesgo es de que caiga, muy probablemente. Si yo me preparo y tomo la conciencia del riesgo, convivo con él, como lo hacemos ya hoy, y me preparo no solo emocionalmente de lo que va a pasar, psicológicamente, sino prepararme activamente. Como lo decías, la mochila de emergencia ha sido una herramienta que se ha promovido mucho a nivel global, pero cuando tenemos una emergencia en la que tenemos imágenes de primera mano, la gente no sale con la mochila de emergencia, la deja en la casa, sale con la familia, sale Claro. con otros artículos en este momento. Entonces, llevemos todo lo necesario en la cabeza. Lleva los números telefónicos, lleva tu tipo de sangre, lleva y aprende o en tu cartera, en tu bolso, el número de tu seguridad social. Lleva una identificación contigo. Ten preparado siempre tu juego de llaves pegado a un lado de la puerta. Otras condiciones en las que tal vez sea más común hoy en día. La gente entra a su casa y pone las llaves en la misma puerta o a un costado, las pone en otro lugar. Aunque hay mucha gente, como sucede en las películas, que nunca encuentra las llaves. Cuando se presenta una situación de emergencia va a ocurrir lo mismo. Entonces, si vives en una ciudad en la que sabes que tiembla, que ha temblado, prepárate para ese evento. Haz una simulación, un simulacro de lo que harías en caso de esa situación. Si vives en una zona costera, imagina que puede ocurrir en la zona del Pacífico un tsunami, en el lado en ambos litorales, que puede ocurrir un ciclón tropical. Eh, y si vives muy cerca de una ciudad industrial, si vives muy cerca de una instalación que maneja productos químicos, por ejemplo, prepárate emocional, psicológicamente, educativamente para enfrentar la emergencia del riesgo con el que estás conviviendo actualmente. Eso salva vidas, realmente. Bueno, Víctor, ¿hay algo más que te gustaría, algún mensaje que te gustaría transmitirnos a través de este video? Muchas gracias. ¿Algo adicional? Pues mira, aprovechando la invitación,
como organización a los desastres no son naturales. Estamos trabajando arduamente en muchos lugares del mundo. Actualmente estamos si no me recuerdo, yo tengo aquí mi dato, estamos trabajando en 26 países, en 8 idiomas, para más de 3.1 mil millones de ciudadanos en el mundo. Con esta campaña a través de redes sociales, en nuestra página de internet, los desastres no son naturales, en inglés, notnatdisasters.com, en la que estamos haciendo la información educadamente, estamos difundiendo el aviso de lo que sucede a nivel global, y hoy en día, afortunadamente, con el respaldo de la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas y la representante personal del Secretario General de Naciones Unidas, que nos ha dado su respaldo, la señora Mami Misutori, con la campaña desde sus diversas plataformas oficiales y personal para la campaña de los desastres no son naturales. Retiremos el concepto natural al desastre y sigamos hacia adelante. Pues te agradezco muchísimo, Víctor, y amigos, los invitamos a todos a que nos sigan en el canal de YouTube de México Previene TV. Les vamos a estar dando más información sobre temas que a todos nos